José Chegoyen, trabajo en IFC, en el equipo de instituciones financieras. Soy parte de la práctica global de financiamiento con foco de género y desde el año 2017 estoy liderando las actividades de este grupo en la región de Latinoamérica. Excelente. Bienvenido, José, a un nuevo capítulo del Club de la Sustentabilidad. Es aquí donde nos juntamos en Diario Sustentable a hablar de temas de sostenibilidad que nos interesan y nos parecen trascendentales. Y quería partir por este tema del segmento de propietarios de pymes en Latinoamérica y si lo podemos bajar a Chile. Hoy día leía que hay una significativa necesidad de crédito. Veía las cifras que nos enviaron y que se estima que es $1 trillón, y que enfrentan varias barreras. A ver si nos puedes contar qué están haciendo ustedes y cómo mapean también esta situación. Sí, justamente, bueno, uno de los segmentos, digamos, menos atendidos o más subatendidos de alguna manera en cuanto al acceso al financiamiento es el sector de emprendedor, ¿no? Y específicamente las empresas o los negocios liderados por mujeres. La oportunidad, digamos, de financiamiento que existe a nivel global para este segmento, como bien indicabas, es de 1.5 trillones de dólares. La mayoría, digamos, de esta brecha de financiamiento está en los países, digamos, con poblaciones mayores, es decir, China, India y demás. Sin embargo, Latinoamérica tiene una brecha de alrededor de 100 billones de dólares, y esta brecha tiene que ver con el hecho de que hay, digamos, dos diferenciales importantes. Uno es hay una participación menor de la mujer en el liderazgo de emprendimientos, es decir, la mujer porcentualmente lidera menos emprendimientos. Y lo segundo es accede porcentualmente menos al financiamiento, es decir, son menos y tienen menos acceso. Si sumamos esos dos factores, vemos que hay una brecha muy importante. Obviamente esta brecha es mayor según el tamaño de la población, con lo cual dentro de lo que es Latinoamérica, obviamente Brasil y México, siendo los dos países con poblaciones más grandes, son donde hay una brecha mayor y una oportunidad mayor para las entidades financieras. Sin embargo, tenemos países, digamos, como Chile o inclusive países en Centroamérica donde esta brecha también es muy importante, ¿no? Y ahí desde el lado de IFC lo que estamos haciendo desde el año 2012, que es cuando empezó nuestro programa de financiamiento con foco de género, es impulsar a las entidades financieras a tener productos que se ajusten a las necesidades de las mujeres emprendedoras, ¿no? Y de hecho, bueno, uno de los datos interesantes es que en Chile se hizo la segunda inversión de este programa en Latinoamérica. La primera se hizo en Brasil con Banco Itaú, la segunda se hizo en Chile con Banco Internacional, después se hizo una siguiente inversión con Banco Itaú Chile y en 2022, en diciembre, hicimos una facilidad también con Banco Santander Chile. Entonces, digamos, dentro de lo que es el portafolio nuestro en la región, digamos, Chile es uno de los países importantes y después tenemos otros países como Ecuador, como Brasil, e inclusive El Salvador, donde también hemos hecho varios proyectos enfocados a este segmento, a las mujeres emprendedoras. José, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan en términos crediticios? Muy buena pregunta. Bueno, digamos, inicialmente ustedes tal vez lo conocen, todo lo que es crédito comercial, digamos, en el segmento más pequeño, PYME, en general es crédito que se da contra garantías, ¿no? Contra algún colateral, contra alguna, por ejemplo, una propiedad, un local, lo que fuera. Las mujeres en muchos países en Latinoamérica tienen un menor acceso a las propiedades. Entonces, cuando una mujer se presenta, digamos, a pedir un crédito, lo primero que le dicen, bueno, usted tiene alguna propiedad, tiene algún colateral, tiene un vehículo.
tiene, digamos, algún tipo de garantía. En general la respuesta es no. Y entonces esa es la primera barrera que nos encontramos, ¿no? Las mujeres relativamente tienen menos acceso a garantías reales. Desde el banco estamos trabajando, de hecho, en varios proyectos que tienen que ver con crear registros de garantías móviles, es decir, de la posibilidad de utilizar otro tipo de bienes para garantizar préstamos, ¿no? Entonces estamos trabajando, de hecho, en Ecuador, en Colombia, en otros países para aprovechar esos registros de garantías móviles. Esa sería la primera barrera. La segunda barrera es que en general los negocios de las mujeres suelen ser más pequeños en tamaño, menos rentables, porque se enfocan a segmentos, por ejemplo, de industria, como puede ser el comercio minorista. Tienen un alto grado de informalidad, es decir, en general son negocios donde no se registra, digamos, la operación, el día a día, donde no hay una contabilidad, donde no hay digamos, un registro de las operaciones. Entonces es mucho más difícil para el banco levantar la información de ese negocio y aprobarle un crédito. ¿Por qué? De nuevo, por alta informalidad y en general baja rentabilidad. Y el tercer aspecto, entonces tenemos falta de garantía, tenemos informalidad y baja rentabilidad. Y el tercer aspecto que también es importante es el hecho de que en general la mujer tiende a tener esta actividad como una actividad secundaria, o sea, no es la actividad primaria de la mujer. La actividad primaria suele ser digamos, ocuparse de su familia, o tal vez tiene un trabajo, digamos, a tiempo parcial, digamos, donde tiene un ingreso y el negocio es una actividad secundaria, ¿no? Entonces, el hecho de que ese negocio no es la fuente principal de ingresos de ella o de la familia, hace que es el primero que se discontinúa cuando hay alguna situación crítica, ¿no? Entonces eso lo vimos mucho en la pandemia. Durante la pandemia, cuando hubo que elegir, digamos, con qué ingreso uno se quedaba, bueno, lo primero que se discontinuó obviamente fue esa iniciativa que tenía la mujer o esa actividad que tal vez había empezado, ¿no? Entonces vimos mucha baja, digamos, de negocios incipientes liderados por mujeres que por ahí tenían en su casa alguna pequeña, no sé, operación que vendían comida o que hacían corte y confección, o sea, actividades que ellas podían hacer desde su casa, tuvieron que dedicarse a cuidar a sus hijos porque los hijos ya no podían ir al colegio y demás, entonces esa actividad se discontinuó, ¿no? Entonces vemos esas tres características: falta de garantía, informalidad, baja rentabilidad y además el hecho de que el negocio se discontinuó mucho. Y tal vez como cuarta, y también muy importante, es la falta de acceso a crédito, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Al final del día, de nuevo, todas esas características determinan que sea difícil acceder a crédito. Leía una frase que me gustaría ver si la podemos comentar y que tiene que ver con esta falta de acceso a crédito, que dice: cerrar esta brecha será un impulso para el desarrollo de la región. Ah, ¿Por qué crees que es importante cerrar esta brecha y cómo va a ser impulso para el desarrollo de la región el cerrarla? Definitivamente. Bueno, en Latinoamérica, si nosotros miramos dependiendo del país, ¿no? Y el nivel de desarrollo, entre el 80 y el 95% de las empresas son empresas micro o pyme, ¿no? Entonces, digamos, son las grandes generadoras de empleo, son las grandes generadoras también de innovación, ¿no? Todas las empresas, inclusive, bueno, si vamos a casos extremos como Microsoft o Apple, empezaron siendo pymes en un garage, ¿no? Entonces, ese espíritu, digamos, emprendedor, esa creatividad, ese impulso para crear algo nuevo, es algo muy importante. Y lo interesante es que en Latinoamérica, en muchos países, entre ellos, bueno, yo estoy en Bogotá y aquí en Colombia, en Chile,
en Brasil, lo que vemos consistentemente es que la mujer tiene espíritu emprendedor, igual que el hombre. En Latinoamérica hay un emprendedurismo innato, si queremos, dentro de nuestra región. El tema es que más o menos el 80% de los emprendimientos mueren en los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque esa idea no se pudo plasmar por temas en general, muchos que tienen que ver, y Chile en este caso es tal vez una excepción, porque Chile tiene un marco normativo más favorable, pero crear una empresa lleva mucho esfuerzo, mucho tramiterío, o sea, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la creación de una empresa, Latinoamérica es una de las regiones más desfavorables, digamos, mucho esfuerzo para crearla. Y después viene la parte de financiamiento, ¿no? Normalmente los primeros 2 años de financiamiento es financiamiento propio, fondos propios, o de amigos, conocidos, familiares, lo que fuera, ¿no? Cuando esa empresa tiene que dar el salto a financiarse externamente, ya sea con un banco o lo que fuera, digamos, ese salto también es otro milestone, como decimos, difícil, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿por qué es importante? Si la región y los países de la región crean las condiciones necesarias para que las empresas puedan sobrevivir esos primeros 2 años que son los más difíciles, y darle fuentes de financiamiento para hacer digamos, ese salto tal vez de micro a pequeña empresa y demás, el impacto en desarrollo es súper importante porque, de nuevo, crean empleo, innovan y ayudan, digamos, a satisfacer necesidades que las grandes empresas no pueden, ¿no? Uno hoy no podría imaginarse, no sé, una gran empresa satisfaciendo la necesidad en un lugar remoto, en una ciudad remota, en el medio de las sierras, o en lugares remotos. Sin embargo, la pymes ahí es donde está. La pyme está en ese lugar, en ese pueblo remoto, en esa pequeña ciudad, en ese ecosistema pequeño, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, no sé, la educación, como los servicios, digamos, servicios profesionales, el 95% de las empresas de servicios profesionales son pymes. El odontólogo, el médico, el profesor de inglés, el tutor, son todas pymes, ¿no? Entonces, y de nuevo, el impacto en empleo es muy importante, ¿no? Entonces, crear un ecosistema favorable para que estas pymes, digamos, crezcan y accedan a financiamiento, genera un impacto social y en desarrollo muy importante, ¿no? Y además crear empleo crea también dignidad, ¿no? Ese es otro tema importante. Digamos, en nuestros países donde tenemos, digamos, situaciones bastante irregulares en cuanto a temas como el desempleo, como la inflación y demás, tener esa posibilidad de emprender y tener una actividad que inicia siendo secundaria, después es principal, también le da, digamos, una posibilidad a la gente de crear una fuente de trabajo adicional y emplear, digamos, a otros, ¿no? Nombraste tres conceptos que me gustaría unirlos para una de nuestras últimas preguntas. Espíritu emprendedor en Latinoamérica y el trabajar en lugares remotos, y después dijiste impacto social. Y en general veía que las mujeres trabajan o emprenden en áreas que tienen impacto social, como tú decías, educación o salud. Correcto, correctísimo. Sí, naturalmente, digamos, la mujer, y de hecho, bueno, uno de los temas que estamos explorando últimamente es ese vínculo entre la finanza de género y la finanza climática, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más consciente de la importancia que tienen sus acciones en el medio ambiente. Entonces hay una conciencia por ser más cuidadoso con temas como, por ejemplo, la utilización del agua, el tema de la basura, ¿no? Del reciclado, todo eso, ¿no? Entonces, eso, si a su vez lo combinamos con lo que decías, que es que la mujer naturalmente se inclina hacia sectores con impacto social como la educación, la salud y demás, hace que cuando uno presta
o cuando uno enfoca programas de financiamiento a la mujer emprendedora, naturalmente está impactando esos ecosistemas, ¿no? El ecosistema, digamos, de la salud, de la educación, del consumo minorista, y son, de nuevo, sectores que son muy importantes para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y de nuevo, si a esto le metemos la pata climática, el tema del impacto ambiental, hace que este negocio sea un negocio, digamos, muy interesante, ¿no? Hay estudios inclusive del Fondo Monetario y de otros think tanks que demuestran que, digamos, la reducción, por ejemplo, de las emisiones digamos, la huella de carbono y demás, que tienen las empresas que están lideradas por mujeres es mucho menor en todos los niveles, desde corporativo hasta pequeña empresa, que las que están lideradas por hombres. La mujer es mucho más consciente y más, si queremos de alguna manera, actúa para reducir, digamos, esos impactos. Tiene esa visión, si queremos, más holística, de que las cosas que hacen no solamente le impactan a ella, sino impactan, por ejemplo, a sus hijos, a sus nietos, a su familia y demás, ¿no? Entonces, en eso vemos que de nuevo los programas enfocados a la mujer tienen múltiples impactos positivos, ¿no? Desafíos de la banca, leía también de que necesitan conocer las necesidades de las mujeres para hacer productos adaptados a esas necesidades. Ese es uno de los desafíos, a ver si podemos nombrar qué tiene que hacer la banca también para estar, qué tiene que hacer la banca para poder cumplir con esos desafíos que nos imponemos. No, claramente, y te diría, bueno, un poquito para contarte lo que hacemos nosotros en la corporación financiera. Nosotros tenemos básicamente tres focos de acción. Uno es el foco de inversión directa, o sea, nosotros tenemos programas de inversión directa como el que te comentaba que hicimos con Itaú y con Santander en Chile, y bueno, y tenemos obviamente con otras instituciones que fomentan que esas instituciones presten a este segmento. El segundo foco, y más vinculado a lo que me acabas de preguntar, tiene que ver con la parte de asesoría técnica, y justamente lo que nosotros hacemos es identificar en cada uno de los mercados en los que actuamos, en este caso Latinoamérica, el mercado de pymes mujeres Latinoamérica, cuáles son las necesidades de ese segmento, ¿no? Entonces trabajamos con metodologías digamos, de investigación de mercado y hacemos algunos diagnósticos, entrevistas y demás, donde le preguntamos al banco qué es lo que ellos piensan, pero no solamente nos quedamos con la visión del banco, vamos y entrevistamos a las clientas del banco y a los no clientes del banco. Entonces vamos y le decimos, a ver, usted, de los productos que le ofrece hoy al banco, ¿está satisfecho o no satisfecho? El tipo el modelo de atención. ¿Qué podría ser mejor la institución financiera para que usted esté satisfecha? ¿Cuál es su principal dolor? Uno de los dolores más importantes o si queremos necesidades más importantes que tiene la mujer es una gestión eficiente del tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene muchos gorros, como dicen, ¿no? Entonces, la mujer, es empleada, es empresaria, es mamá, es abuela, tía, lo que fuera. Entonces su día está lleno de un montón de actividades que hacen que el tiempo que tiene, por ejemplo, para interactuar con el banco es mucho menor, es más escaso. Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo, de la mujer? Una banca electrónica, una banca online 24/7 y que funcione bien, que le permita hacer todo. Cuando estamos en lugares remotos, por ejemplo, que tenga un punto de pago donde ella puede ir y pagar su crédito. Eso también es importante. Y que ese punto remoto opere, no digo 24/7 porque sería demasiado, pero con el mayor horario extendido lo más posible, ¿no? Entonces, el tema de la gestión del tiempo es una de las necesidades más importantes. El segundo tema es, como decimos en la banca, el one-stop shopping, es decir, que ella puede hacer todo en una interacción, que pueda pagar el préstamo, que pueda retirar efectivo si necesita retirar efectivo, que pueda, por ejemplo, contratar un seguro de salud si lo necesita,
que pueda pagar el auto. O sea, ese concepto de una sola interacción o digamos, una plataforma que me permita hacer todo de una sola vez, ¿no? Y el tercer punto es si queremos de alguna manera, el diseñar el producto para que pueda satisfacer esas necesidades múltiples. Entonces, por ejemplo, uno de los temas en los que más trabajamos es en la paquetización, es decir, que haya un producto de crédito, que haya un producto de ahorro, pero también que haya un producto seguro. Entonces, por ejemplo, que la mujer pueda, no sé, tener su seguro de auto pongámosle, con que esa póliza le incluya un servicio de asistencia mecánico inmediato. ¿Por qué? Porque si la mujer tiene un accidente en la calle, normalmente está más expuesta a temas de inseguridad que si es un hombre. Entonces, la rapidez con que el servicio mecánico responde a su llamado es importante, ¿no? Entonces, de nuevo, es pensar cómo los productos commodity que tienen los bancos se pueden adaptar para que le sean relevantes a la necesidad de la mujer, ¿no? Entonces, en eso trabajamos con muchas entidades y la tercer pata de lo que hacemos es investigaciones de mercado, ¿no? Es decir, analizar a nivel de todo el mercado, digamos, pyme, no sé, en Chile, cuáles son las características que tienen. Y ahí me salgo de una entidad en particular y miro todo el mercado, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, no sé, eh, y sacando un tema que es controversial, no solamente en Chile, sino en toda la región o en todo el mundo, es el tema de pensión, ¿no? La mujer en general, como trabaja en la informalidad, no tiene una pensión, no aporta una pensión. Entonces, crear un mecanismo para que ella pueda ahorrar, crear digamos, un mecanismo de ahorro para que ella pueda tener un cierto, digamos, ahorro después de su vida laboral, que de nuevo en general es más informal, es más corta y demás, ¿no? Entonces, hay esas necesidades que se dan consistentemente, ¿no? Te quiero agradecer, José, por este tiempo de ser Mm. parte del Club de la Sustentabilidad del Sustentable. Revisamos temas interesantes ahí de las barreras y desafíos que tienen las mujeres a cargo de emprendimientos, pymes o microempresas en Latinoamérica y el caso especial de Chile. Un gusto y bueno, quedamos a disposición si necesitan alguno de los datos de los que mencionamos y demás, para eso estamos. Muchas gracias.